Los proyectos educativos del México posrevolucionario. Con la promulgación de la Constitución de 1917, el 5 de febrero de ese año, se garantizó, mediante el artículo 3, el derecho a la educación pública de carácter laica. De esta manera, tras finalizar la Revolución, se fundó en 1921 la Secretaría de Educación Pública durante el gobierno de Álvaro Obregón, la cual quedó a cargo del intelectual José Vasconcelos. Abogado de formación, además de escritor e historiador, Vasconcelos comenzó una campaña por todo el país para comenzar con la alfabetización de la población mexicana, orientada a llevar la cultura y el desarrollo humanista a través de las denominadas misiones culturales, que consistían en expediciones formadas por maestros especializados en pedagogía para capacitar a profesores de las regiones apartadas de nuestro país y así lograr que las escuelas rurales se convirtieran en el centro de una comunidad campesina. Si bien el esfuerzo y compromiso llevados a cabo por los misioneros culturales dio resultados positivos, estos no fueron del todo suficientes, por lo que más tarde, durante el maximato y el cardenismo, se introducirían otros modelos educativos. Vasconcelos también fungió como rector de la Universidad Nacional de México, que alcanzó su autonomía en 1929, convirtiéndose en UNAM. Vasconcelos fue también el creador del lema "Por mi raza hablará el espíritu", que aún se conserva en el escudo universitario. Con la llegada de Plutarco Elías Calles al poder, la política educativa continuó con muchos de los preceptos vasconcelistas. Sin embargo, esta más bien se mostró anticlerical con el fin de garantizar el laicismo en la educación. No es hasta 1934, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se implementó la educación socialista. Este modelo no se emparentaba con el establecido en la Unión Soviética, sino más bien solo fue la inspiración que dio origen en nuestro país a una educación plenamente laica y popular. En un principio, la educación socialista provocó el rechazo de la Iglesia y la desconfianza de la población, mayoritariamente católica. No obstante, este proyecto generó un creciente impacto en las comunidades campesinas, siendo los maestros rurales la pieza clave para este cambio. Entre las características de la educación socialista en México destacan el establecimiento de la educación laica como prioridad, la educación orientada al desarrollo colectivo y no individual, es decir, se inculcaba en los niños la importancia de la comunidad y su papel en ella. Se otorgaban en las aulas una educación racionalista del universo y la sociedad, basada en la verdad y alejada del fanatismo. En la educación socialista no solo se daban contenidos teóricos, sino también se enseñaban oficios, así como la importancia del ejercicio físico y la higiene para mantener la salud. Asimismo, fue el sexenio de Cárdenas donde se dio el impulso a la educación técnica, la cual se pensó como un instrumento para lograr la modernización del país, pues la población de México en aquellos años era mayoritariamente rural. La culminación de este ideal fue la creación, en 1936, del Instituto Politécnico Nacional, que viene siendo, desde su fundación, una de las escuelas de educación superior forjadoras de ingenierías y carreras técnicas. En la segunda mitad del siglo XX, y con el avance del México urbano sobre el rural, se propondría a Jaime Torres Bodet como secretario de Educación durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Diplomático y escritor, Torres Bodet fue el impulsor de la creación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, así como el promotor de un modelo educativo diferente al socialista, enfocado más al nacionalismo y cuyo eje principal sería el fomento al amor a la patria. Entre 1948 y 1952 fungió como director general de la UNESCO, organización perteneciente a la ONU, dedicado a la educación en el mundo, siendo esta la distinción más alta por un mexicano en un organismo internacional. Torres Bodet implementaría a su regreso como secretario de Educación Pública en 1959 el denominado Plan de 11 años, que tuvo como características principales abatir el rezago educativo, es decir,
reducir el número de personas que no contaban con los conocimientos básicos, la creación de plazas docentes de forma gradual, la construcción de 4 escuelas normales regionales, así como primarias y secundarias en varias partes del país. El proyecto tuvo como plazo hasta el año de 1970 y fue propuesto debido al crecimiento desmedido de la población que ocasionaba el rezago educativo. Entre los logros más recordados de este plan fue la introducción de los libros de texto gratuitos durante el sexenio de Adolfo López Mateos, siendo la representación de la patria, elaborada por Jorge González Camarena, la principal portada emblemática de estos textos. Posteriormente, durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, se dio un impulso a la educación media superior debido al número reducido de planteles de este nivel en el país. Fue así que la UNAM creó los colegios de ciencias y humanidades y el Instituto Politécnico transformó las vocacionales en centros de estudios científicos y tecnológicos. También en estos sexenios surgieron los colegios de bachilleres. Por su parte, la educación superior se transformó en la segunda mitad del siglo XX, pues se construyó la ciudad universitaria de la UNAM, inaugurada en 1952, con el fin de contar con un centro educativo donde se pudieran reunir todas las facultades. Asimismo, y a raíz de los movimientos sociales ocurridos en la década de los 60, se fundó en 1974 la Universidad Autónoma Metropolitana y en 1978 la Universidad Pedagógica Nacional. También fueron los años 70 donde se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyas funciones son las de apoyar y promover el desarrollo de nuevos conocimientos para el beneficio de nuestro país. Así, como hemos visto, la educación siempre fue un proyecto prioritario para los gobiernos postrevolucionarios, sobre todo porque se buscó garantizar ese derecho emanado de la revolución y establecerlo en la Constitución de 1917, que al día de hoy sigue rigiendo la política educativa de México.